¿A qué no sabías? ¿A qué no sabías? ¿A que yo te cuento? Esto es para mí la biblioteca, focos de resistencia civil. Soy el viajero de lo cotidiano. Me voy de rumba, me enamoro, me siento solo, me deprimo y al final no sé cómo salir de los infiernos. He visto monstruos allá abajo, en las zonas de sombra, en los recónditos laberintos del inconsciente. He pensado en el suicidio, en irme lejos, donde nadie conozca mi nombre. Por casi 3 décadas, el escritor colombiano Mario Mendoza ha acercado, incomodado, a sus lectores a temas y personajes desagradables, marginales, patológicos, anormales. El ex profesor de literatura siempre se ha sentido atraído por las situaciones límite, por el lado oscuro del ser humano, por los feos, los perdedores, los inadaptados, los incomprendidos. Actualmente es uno de los más reconocidos autores del continente, amante de las ciudades arquetípicas de este siglo, las caóticas, entrópicas, latinoamericanas y tercermundistas Sao Paulo, Lima, Ciudad de México o su natal Bogotá. Y no porque en otras partes del mundo la desigualdad sea un fenómeno desconocido, sino porque América Latina es donde existen los más altos niveles de segregación social o las más amplias diferencias de poder adquisitivo, donde viven los más ricos y los más pobres. Proveniente de una familia de esas que llaman acomodadas, Mario entró a la literatura por la puerta de la enfermedad. 7 meses hospitalizado durante la infancia y un libro de cuentos, obsequio de una tía, gestaron al lector. Años más tarde, siendo estudiante de medicina, Mario optó por la literatura, pase de expulsión familiar, pero también llave de la puerta hacia los submundos bogotanos, donde viven los trabajadores, los pobres, los marginales, los personajes de sus obras. Desde su primera novela, La ciudad de los umbrales, y luego en Scorpio City y Satanás, Mario recrea la capital colombiana como un monstruo hermoso y seductor, mezcla celestial e infernal. Él sabe encontrar la belleza de lo feo y transmitirlo a sus lectores. Satanás, por cierto, basada en personajes e historias reales, fue un fenómeno editorial, premiada y adaptada al cine en 2008, con Damián Alcázar como protagonista. Los extremos en las ciudades, en los personajes, en la vida misma, es un tema inherente a Mario, así como la muerte, la locura, la soledad, las patologías e incluso lo paranormal son temas persistentes en su trabajo, que deambula por géneros diversos: literatura fantástica, juvenil, cuentos e historias de fantasmas, novela policíaca urbana o neopolicíaca latinoamericana, esa en la que los personajes al final no tienen una reconciliación con el mundo, donde no hay buenos que vencen a los malos, solo hay malos. Inscrito en el llamado realismo degradado que sucede en la periferia, en la marginalidad, donde la condición humana se elimina. La convivencia cercana con la muerte, la violencia, el tener la vida atravesada por la bipolaridad, el haber estado en la cárcel, la empatía con los seres desechados por la sociedad y su propio carácter y sensibilidad hacen de Mario Mendoza un resistente y voz de los resistentes. Con un lenguaje popular, directo y ágil, retrata una parte de la sociedad actual, el lado oscuro, existente en todos los lugares y en todos los seres humanos. Quizá por ello es tan prolífico en obra, tan popular y tan querido por sus lectores. Bueno, pues no, gracias a ti, José. Gracias a ti por el interés y por estar siempre como tan atento a lo que sucede en toda América Latina y en España. Mira, la verdad es que cuando nosotros terminamos Satanás, nos demoramos cerca de 1 año y medio haciendo esa novela gráfica. Yo escribí el guión de esa novela gráfica, a diferencia de la adaptación cinematográfica, porque en la película el guión es de Andy Weiss, que es el director, y yo no tuve nada que ver con esa adaptación, excepto el placer de estar durante el proceso. Pero en el caso de Satanás Gráfica, yo hice el guión para Keiko y fue todo un placer ir estructurando juntos, digamos, el ritmo de eso que podríamos llamar ciudad gótica, ¿no? Yo la he denominado en distintas novelas mías con ese nombre, ¿no? Como un gótico tercermundista
casi que el nuevo arquetipo de la ciudad entrópica contemporánea. Pero cuando terminamos, dijimos, ¿por qué no hacemos literatura de anticipación? ¿Por qué no hacemos un ciclo gráfico escapando a esa ciudad gótica y creando algo en la línea más de una ciencia ficción anticipatoria? Tú sabes que Colombia, por nuestras circunstancias, hemos estado girando en torno al realismo. Es la impronta que nos caracteriza y las condiciones históricas y las condiciones sociopolíticas han sido tan terribles, la lucha contra los carteles, la corrupción, etcétera, la guerrilla, que es una de las guerrillas más antiguas del mundo que sigue persistiendo aquí en Colombia. Todo eso nos ha obligado a estar circunscritos a una visión que es la del realismo. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no zafarnos? ¿Por qué no escapar de esa visión? ¿Por qué no nos liberamos de ese peso, de ese yugo que es estar dando testimonio de lo que sucede y creemos una línea anticipatoria? Y ahí fue nuestro gran estallido, nuestro entusiasmo, nos pareció extraordinario. Keiko es un lector de ciencia ficción de años, Keiko es alguien que ha venido también trabajando ciencia ficción en el mundo gráfico, es un gran lector del tema, un estudioso, a mí me fascina el género. Entonces nos lanzamos y yo tengo la enorme ventaja de que Keiko y Heidi son arquitectos. Entonces lo primero que se les ocurrió a ellos, ahora te explicarán y te mostrarán algunas imágenes, fue hacer la ciudad, diseñar la ciudad en la que íbamos a despegar, digamos. Y empezaron el diseño de una Bogotá post-apocalíptica, distópica, casi que en un momento en el cual no hay aire, un instante particular en el que la gente se fuga a los cerros y empieza a construir las clases altas, las élites, el aparato militar, las grandes empresas van buscando el aire y va quedando una población marginada que no puede respirar, metida casi como en una lógica de favela, y hay un tercer mundo que es un mundo subterráneo de mendigos, alucinados, de marginales que van quedando completamente excluidos. Entonces, el diseño de esa ciudad inicial a mí me entusiasmó muchísimo. Cuando vi las notas y cuando vi el concept art, a mí me pareció impresionante. Y ahí empecé a trabajar ese primer guión, que inicialmente se llamaba El Mesías. Luego lo rebautizamos como Caópolis, que me parece que es el título correcto, y que ya estamos en imprenta. Entonces, yo creo que lo mejor es que de pronto Keiko y Heidi te muestren algunas imágenes y te cuenten cómo diseñaron esa ciudad, y ya entramos a la historia, si te parece, José. Sí, cuando nosotros terminamos Satanás, pues yo creo que siempre tenemos como esta dinámica de generarnos como un nuevo reto sí, después de que uno ha concluido una publicación. Entonces, en ese momento, sí sentimos la necesidad de explorar como nuevos mundos, y ya el realismo se nos estaba quedando ya como pequeño. Ahí fue donde surgió la idea de ciencia ficción. Pues sí, yo soy como un gran seguidor no solo de ciencia ficción a nivel de novela gráfica, sino también teniendo otros referentes en el cine, las películas de Ridley Scott, de Denis Villeneuve, inclusive también en los videojuegos. También lo sigo muchísimo por el tema de creación de atmósferas. Y en literatura, pues estoy como muy influenciado por toda la obra de Isaac Asimov. Entonces ya como que era como yo viendo el guión que tenía Mario, se potenciaba muchísimo si ya lo mandábamos hacia un futuro y nos metíamos en la anticipación. Entonces fue cuando empezamos a hacer como estas exploraciones a nivel de arte conceptual, cuáles eran las posibilidades, cómo podíamos crear este universo que fuera creíble. Entonces lo dividimos en tres partes, que era, por un lado, todo lo que era el diseño o la construcción de los espacios, más concretamente lo que era una ciudad,
en pensar lo que era una Bogotá del futuro. ¿Sí? ¿Cómo se podía dar eso viendo y observando nuestra situación actual? Entonces ahí fue donde surge como esta Bogotá que es abandonada por los altos índices de contaminación y la gente empieza a construir eso en los cerros orientales, buscando como elevarse, una Bogotá que se edifica no a nivel horizontal y que crea barreras socioeconómicas a nivel horizontal como está en este momento, sino a nivel vertical, separadas por un muro. Y entonces generamos todo esto, lo que es el urbanismo, que Heidi ahora lo puede detallar más porque ella fue la encargada de esta parte. Por un lado, lo que es entonces el diseño urbano. Luego también estaba todo lo que era toda la creación de personajes. Inclusive para esto diseñamos todo lo que era una sociedad. Entonces, cada personaje, para que fuera creíble, nos teníamos que hacer todo lo que era la parte de diseño de accesorios, diseño de vestuario, porque era también una sociedad como dividida en castas. Entonces, esto era muy ambicioso y también casi que creamos, como que uno diría, un departamento exclusivo para esta parte. Y la tercera parte era todo lo que era el diseño de la tecnología. Entonces, para esto, uno de los integrantes del equipo de ilustración es ingeniero mecánico. Entonces, con él pudimos darle coherencia a todo lo que era el diseño de la maquinaria, de los vehículos de transporte aéreo, diseño de pequeños elementos de maquinaria. Y gracias a esto, yo creo que todo adquirió como credibilidad, porque se trata de una ciencia ficción que de todos modos está dentro de las esferas de lo posible, o sea, que es unas tecnologías que se basan de todos modos en adelantos tecnológicos actuales. Entonces, para eso nos podíamos proyectar hacia lo que ya veíamos era un futuro pesimista, pues, que es lo que nosotros creemos basándonos en las observaciones actuales. Entonces ya entramos en escenarios distópicos, ¿no? En lo que era como una Bogotá donde todos estos personajes ya casi que el día a día lo ven como un enfrentamiento con el exterior. Entonces para eso van completamente equipados con armaduras, máscaras de gas. La salida hacia el exterior es una aventura más y es casi que el escenario del diario sobrevivir en estas nuevas ciudades. Sí, yo creo que el proceso que tuvimos para hacer esta ciudad, para construirla, primero era basándonos en el guión de Mario y más o menos en la idea de ciudad que tenía Keiko. El primer reto era integrarlos y acercarlos mucho al imaginario de ambos, ¿no? Porque cada uno tiene una idea de ciudad diferente, pero que van en la misma línea. Entonces, duramos alrededor de 5 meses buscando nuestros referentes, buscando la arquitectura que nos funcionara, viendo cómo, como decía Keiko, cómo iban a funcionar los personajes, cómo iba a funcionar la ciudad como un sistema vivo. Y parte de esto se estructuró en niveles, tal como lo estaban explicando ellos. El nivel de la parte alta, que eran la gente rica o las estructuras de poder, nosotros nos enfocamos mucho hacia una arquitectura brutalista, que es una arquitectura de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo el apogeo como en los años 70, pero entonces es una arquitectura que se ve muy fuerte, muy sólida, como indestructible, mucho concreto, los funcionamientos están exteriores, es una arquitectura que se ve como precisamente de posguerra.
Y esto era lo que nos hacía dar la imagen del autoritarismo de la estructura de poder que tiene la ciudad en este momento. Como base de la Bogotá del futuro, tomamos lo que es la estructura urbana de Bogotá, que tenemos una montaña que se llama Monserrate, que son los cerros orientales que limitan la ciudad de Bogotá por el costado oriental. Entonces, Bogotá tiene la posibilidad de crecer siempre hacia el norte y hacia el sur y hacia el occidente, pero hacia el oriente está siempre muy limitado por esta montaña. La montaña nos sirvió como de eje para que la ciudad empezara a crecer hacia allí, buscando subir y buscar el oxígeno que los habitantes estaban necesitando. Entonces, en el eje central está toda la clase media, toda la clase trabajadora, el pueblo, los que logran hacer que esta ciudad viva el día a día, los que hacen que las fábricas funcionen, bueno, el proletariado, que es como funciona actualmente. Y tenemos luego la parte baja, bueno, como referente de esta parte media, nosotros utilizamos mucho a Kowloon, que era un distrito que existía en medio de la ciudad de Hong Kong y que tenía unas condiciones de hacinamiento y de insalubridad y de sobrepoblación que no había en ninguna otra parte del mundo. Entonces este referente para nosotros fue muy fuerte para ver cómo la ciudad podía crecer en vertical de forma caótica, pero que nos diera como una idea visual de hacia dónde queríamos ir en términos de arquitectura. Esto para todo el eje medio. Y luego en la parte baja están las cloacas, que las cloacas es como los habitantes que no lograron tener la capacidad, están los leprosos, están los enfermos, están los que no tuvieron la capacidad de llegar ni siquiera a la superficie de la tierra, que está inhabitada por el tema de la contaminación, y les toca vivir en el subsuelo. Y ahí es donde se empieza a gestar como todo este movimiento de resistencia de la ciudad, que Jan Mario nos va a contar la historia de cómo es el guión, pero aquí es donde se gesta todo este movimiento de resistencia contra las estructuras de poder que tiene Caópolis, que al final es con lo que se vuelve. Como dice su nombre, es un caos hecho en ciudad. Cuando uno ve esta ciudad que se diseñó y que uno la ve que está dividida en estos 3 distritos, que son los 3 distritos asociados a las diferentes castas que conforman la población de la ciudad, y uno luego estos distritos ven cómo están concebidos a nivel de sistema, uno puede casi que identificar toda la ciudad como un organismo vivo. Uno, de hecho, detecta que cada uno de estos distritos conforman o se puede hacer la analogía como uno, por ejemplo, puede ser el nirvana, que es la sociedad alta del poder, es la que está asociada al sistema nervioso, es la que controla la ciudad. Luego toda la población que está en el distrito 2, que es Yahanan, que es donde vive casi toda la mayoría de la población, es el músculo, es el sistema muscular de la ciudad. Y luego en la ciudad subterránea, donde viven los enfermos, los desplazados, ese es el sistema nervioso, ese es el que dota la energía. El sistema circulatorio es el que dota de energía a la ciudad. Y luego en las imágenes se ve claramente cómo de verdad uno casi que entiende que esta ciudad es un cuerpo o es una entidad viva. Creo que valdría la pena decir algo más de por qué empezaron, aparentemente, eso es lo que la impresión que me da, por definir esa ciudad, esa literatura de anticipación, se me va la palabra que usaban, empezó aparentemente por definir el escenario, proyectar a Bogotá, imaginar una crisis que no sé si es la de estos cómics, si efectivamente el mundo se acaba y Caópolis es lo que surge después de cuando los hombres empiezan a vivir abajo, que eso es lo que se cuenta en estos primeros cómics. Tomaron la decisión de hacer el proyecto y se embarcaron en una construcción como si fuera una película que vas a filmar en 3 años, y ya que tienen la ciudad, entonces ya empieza, o cómo fue, o la historia se fue, Mario, y aquí es donde te retomaría. Tú fuiste cambiando tu historia conforme ellos iban construyendo la ciudad, iban encontrando
con todas estas tecnologías, personajes? ¿Cómo fue el proceso? Siempre ha habido como la idea de que la ciencia ficción se ha hecho en el primer mundo, ¿no? Como si ellos, de alguna manera, por el hecho de ser el primer mundo, pudieran otear el horizonte mejor que nosotros, que vamos detrás, que somos el tercer mundo. Entonces, cuando uno ve la ciencia ficción, digamos, más popular y la más reconocida, en su enorme mayoría son autores europeos, norteamericanos, rusos, etc. Nosotros hemos hecho grandes exploraciones, pero no hemos logrado construir un universo tan sólido. En el caso colombiano, hay unos exponentes, René Rebetés, por ejemplo, y algunos otros muchachos jóvenes que vienen intentándolo, pero yo creo que existe como un complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad es creer que Europa y el primer mundo van adelante y nosotros vamos detrás. Y eso no funciona de ese modo, eso no es cierto. Los sociólogos ya vienen cambiando la estructura desde finales del siglo XX, y si París era un arquetipo del siglo XIX, si Nueva York era el arquetipo del siglo XX, ellos tienen clarísimo que a finales de ese siglo, comienzos del XXI, el arquetipo es la ciudad tercermundista. Es decir, si uno quiere ser verdaderamente moderno, uno no tiene que irse a escribir a París, que fue el mito de prácticamente cientos de años de creer que para ser escritor yo tenía que ir a París, o irme a Nueva York, que fue el otro gran arquetipo del siglo XX. No, si uno quiere ser verdaderamente moderno hoy en día, tiene que irse al distrito de Kunlun, como dice Heidi, o tiene que irse a África, o tiene que escribir en Bangkok, en las afueras, o en una favela de Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque la estructura es entrópica, se dio la vuelta. No vamos hacia los ideales de la Revolución Francesa. Igualdad, justicia, equidad, orden, todo muy bien distribuido, sistemas de salud que van a funcionar perfectamente para los ciudadanos, transporte ideal. Eso no funciona así, es todo lo contrario. Cada vez más migraciones de individuos que vienen del África subsahariana intentando cruzar en las pateras el Mediterráneo para llegar a ese primer mundo y que comienzan a colapsarlo. Hay un tercer mundo dentro del primer mundo que ya está por todas partes, durmiendo debajo de los puentes, mendigos, indigentes, campamentos de personas en el invierno. Si ese esquema viene tomándose todo, si ya no vamos hacia la utopía, sino vamos en realidad en la línea distópica, significa que el tercer mundo es la vanguardia. Es decir, nosotros vamos adelante. No es que si algún día hacemos las cosas bien, nos vamos a parecer a Suiza y algún día el distrito de Azcapotzalco o Ciudad Bolívar en Bogotá se va a parecer a Ginebra. No, eso no funciona de ese modo, es al revés. Ginebra cada vez más se va a parecer a Azcapotzalco, ¿verdad? Ginebra se va a parecer cada vez más a lo que es Ciudad Bolívar. Entonces, si es la entropía la que rige, nosotros lo que intentamos fue primero quitarnos de encima el complejo de inferioridad, de sentir que no podíamos competir a nivel internacional para hacer ciencia ficción, sino todo lo contrario, competir con una enorme lucidez, que es la lucidez que da el saber que nosotros estamos en la proa del barco y Europa y Estados Unidos vienen atrás. Nosotros somos los que podemos vislumbrar lo que va a pasar. Yo siempre cuento algo, José, que creo que lo hablamos alguna vez tú y yo allá en México, y es que cuando yo estaba en Río de Janeiro, yo visité una favela que se llama Vila Canoas. Había estado en Rosiña, y después de estar en Rosiña, que es una de las grandes favelas donde se han rodado varias películas también famosas, Hulk entre ellas, ¿no? Colombiana, etcétera. Hay varias películas que se han rodado ahí. Yo fui a Vila Canoas, que es una favela subterránea. 2 días después visité un museo que está en Río que se llama el Museo del Mañana, que es como un museo sobre el futuro. Y ese museo está montado sobre la utopía, sobre lo que podríamos alcanzar si llegamos a ser realmente geniales en la línea tecnológica, en los diseños urbanísticos, en los medios de transporte, etc. Y la verdad es que me dio mucha indignación ese museo,
porque yo venía de Vilacanoas. El verdadero futuro estaba en las favelas. El verdadero futuro era ese, que es la entropía, el caos, la miseria generalizada. No vamos hacia un mundo mejor, vamos hacia un mundo cada vez más colapsado. ¿Por qué? Porque lo hemos sobresaturado. Es un problema físico. Tú sobresaturas un sistema y apenas sobresaturas el sistema, la línea de entropía se acelera, crece. Entonces, me parecía increíble que tuvieran el Museo del Mañana y no se dieran cuenta que una de las grandes posibilidades del futuro eran las favelas que ellos mismos tienen en las afueras. Entonces, cuando empezamos a hablar con Keiko, nosotros dijimos, bueno, vamos en una línea distópica, entrópica, vamos en una línea caótica y vamos en la línea que llaman los sociólogos las ghost cities o las ciudades fantasmales, ¿no? Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, Bangkok, ¿no? Esa es nuestra línea. Entonces, ¿qué va a pasar en esas sociedades cuando la sobresaturación termine de colapsar todos los sistemas? Y ahí había que diseñar la ciudad. Entonces, como dice Heidi, nos demoramos muchos meses. Obviamente que eso les correspondía a Heidi y Keiko, que eran los arquitectos dentro del grupo, los ilustradores principales o el ilustrador que es Keiko, pero había que entrar con Gabriel Pedrosa, que es un ingeniero mecánico que está en el grupo también, y él empezó a diseñar medios de transporte para esa ciudad, máquinas. Todas nuestras máquinas y los aparatos están diseñados, los props están diseñados como por nosotros mismos. Y ya cuando teníamos eso, que como tú dices es como una película, exactamente trabajamos con un departamento de vestuario, un departamento de escenografía, un departamento de personajes, o sea, de locaciones, etcétera. Cuando tenemos distribuidas todas esas funciones, entramos entonces ya a mirar el guión y es lo que tú dices exactamente. Nosotros no trabajamos con un guionista que decreta qué es lo que se debe hacer y unos ilustradores que tienen que ir ilustrando el mundo del guionista. No, eso no funciona de ese modo. Yo tengo un guión, pero en la medida en que Keiko y Heidi y los demás van avanzando, muchas veces yo tengo que ir modificando el guión a partir de lo que ellos van trazando. Por ejemplo, cuando la ciudad estaba diseñada, terminada y concluida, había discursos de los personajes que no coincidían con ciertas atmósferas que estaban trazadas. Entonces yo tuve que ir modificando los discursos, agudizando la visión política de los marginales, de una resistencia que empieza a surgir en los bajos fondos, en la medida en que Keiko iba también trazando una ciudad más... lo que había era que modificar el guión a partir de las atmósferas, de los claroscuros, a partir del diseño de los personajes, de los rostros, de los enfrentamientos que se iban creando entre las clases. Era imposible sostener la visión del guión inicial. Entonces yo me voy adaptando y en la medida en que yo también hago ajustes, Keiko va ajustándose. Es un feedback muy raro, es una circulación de ideas y al final yo creo que nosotros como grupo sí encarnamos muy bien lo que se llama creación colectiva. Y el estatus del proyecto original sigue siendo una trilogía, siguen pensando en términos de tres etapas en esta historia. Bueno, claro, José, lo otro es que nosotros somos, como por un lado, la trilogía, que es esto sobre lo cual estamos hablando, pero tú mostraste los dos cómics que pertenecen a una colección aparte que se llama El último día sobre la Tierra. El último día sobre la Tierra, en efecto, son 10 personajes que se ven abocados a un fin del mundo, que sospechan que algo va a pasar. Al comienzo son tratados como pacientes psiquiátricos, como individuos depresivos, disfuncionales en sus trabajos, pasan por una psiquiatra que es la misma psiquiatra, entonces todos se van a ir encontrando de alguna manera en ese consultorio y misteriosamente se va cumpliendo lo que cada uno de ellos sospecha y al final se da la vuelta y resulta que ellos no son los alucinados o los trastornados, sino son los más lúcidos, los que vislumbraron de verdad lo que iba a suceder. Esa línea está más pegada a una línea presente, a una línea actual, con lo que podría suceder. Y ya la trilogía está puesta en un tiempo futuro de anticipación. Para nosotros la arquitectura, tanto en Caópolis como en los cómics,
sí lo vemos como como otro personaje, como otra entidad viva que participa activamente en la historia. Siempre nos da la impresión que en algunos cómics la arquitectura a veces se presenta como un telón de fondo que actúa simplemente pasivamente. Por eso muchas veces tenemos como el protagonismo de estos escenarios que inclusive no aparecen personajes, sino que es la arquitectura mostrando algo además de lo que está diciendo el texto en sí. Entonces, sí nos parece que la arquitectura puede decir algo más, es decir, por ejemplo, cuando metemos la arquitectura de Salmón a estos edificios, la gente inconscientemente está viendo cómo esta rotación del edificio en espiral, y que es una rotación ascendente, ya nos está comunicando de una manera implícita con el espacio exterior, y eso de alguna manera es lo que está pasando en la historia. Los personajes como mediante las antenas están buscando contacto extraterrestre. Entonces, eso por un lado, la obsesión del cubo en el personaje, o en Caópolis, como cuando la diseñamos, casi que de una manera contradecimos todo lo que es el orden convencional de construcción de ciudades, ese que nos enseñaron en las universidades. Pues aquí lo que hicimos fue contradecir todos esos principios principios de urbanismo convencional para hacer otro tipo de ciudad. Entonces, de alguna manera, toda la arquitectura está en las historias participando activamente y influenciando o de alguna manera apropiándose del estado de ánimo de los personajes, los está moldeando, los está conduciendo hacia los momentos que nosotros queremos. Entonces, la arquitectura incide en el modo de ser de los personajes por un lado, pero por otro lado también incide en la manera como los lectores están también casi que la arquitectura es una experiencia de inmersión también en los lectores. Entonces, participa activamente tanto de la percepción de los lectores con respecto a la historia, como la manera de los personajes de ir transformándose en la historia mediante la manera como se integran con los espacios arquitectónicos. Entonces, funcionan esas dos cosas. Yo creo que Bogotá, y los que hemos nacido, yo soy de Bogotá y que Mario también, los que hemos crecido acá nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que Bogotá siempre se ha dicho que no es tierra de nadie. Bogotá es como este tipo de urbes a las que llega todo el mundo y se quedan un tiempo, luego se van. Es como una ciudad a la que la gente viene a trabajar, viene a estudiar. No es una ciudad que el que venga la cuide, porque es tan caótica, tan desordenada, y eso lo vemos uno mucho en la literatura de Mario. A través de sus libros, uno se da cuenta cómo él siempre describe una Bogotá caótica, que luego la llamó ciudad gótica, precisamente porque es una ciudad oscura, en la que pasan cosas extrañas, en la que nadie cuida, en la que está desordenada, está sucia. Eso es como la percepción que tenemos los bogotanos de Bogotá. Y yo no creo que la gente que viene de fuera no le ve así, pero los que llevamos toda la vida viviendo acá sí siempre tenemos esta percepción. Ahora, en los cómics, en Caópolis en particular, lo que quisimos hacer fue acentuar esa percepción y decir, bueno, si seguimos así vamos a llegar acá. Y este es el panorama que nos espera con esta ciudad de caos y de desorden. Y en cambio en los cómics, que es lo que estamos haciendo, es prácticamente como una especie
de catálogo de edificios históricos que se van perdiendo, que la gente no reconoce, o que la gente le pasa por el lado y no los ve ya, o la arquitectura, por ejemplo, que se ve de los años 30, que las vemos en las casas inglesas, de ciertos barrios de Bogotá. Todo eso intentamos recuperarlo, intentamos meterlo también en los cómics para que se vea que Bogotá tampoco es solamente la otra parte que estamos mostrando, sino la otra parte de la Bogotá que también es interesante arquitectónicamente y que es bonita, y con la que hemos vivido también a través de todos estos años. Me da un poco la impresión también de que en ustedes Mario encontró el sistema de sistemas. Ustedes como arquitectos le han provisto de una especie de armadura o de mueble para ir reordenando todo el universo que construyó Mario, como bien dice, a partir de su lectura de Bogotá, de sus miserias, de su desorden, de sus marginados, y ustedes ahora están reconfigurando, ¿no? La arquitectura que ustedes le están dando da la impresión de que está cambiando la lectura de Mario, por lo tanto, el sistema de sistemas que implicaba ese universo literario de Mario. Y por lo visto tienen para muchísimo rato, ¿no? Esta colaboración se antoja muy, muy fértil, ¿no? No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, es curioso. A mí dale, Heidi. Es como consolidar este universo que Mario ya tenía, pero que visualmente los lectores se lo han venido imaginando y les estamos como poniendo agrupando todo este imaginario de Mario. Sí. A mí me gustaría recordar, José, una anécdota, y es que no recuerdo el año exactamente, pero a comienzos del 2000 y algo, yo leí un artículo en el que unas personas se estaban suicidando en las afueras de París. Y entonces eran sobre todo jóvenes que habían decidido suicidarse y se suicidaban de mil maneras. Se envenenaban, había dos muchachos que se habían lanzado desde unos apartamentos altos, en fin. Y era todo en el mismo distrito, en el mismo barrio. Entonces llegaron sociólogos de todos los pelambres a estudiar la configuración socioeconómica, las familias disfuncionales, el maltrato infantil. Había mil hipótesis y al final no lograron descubrir por qué se suicidaba tanta gente de esa misma zona, hasta que llegó un arquitecto y el tipo entró, miró la construcción y dijo, es el edificio está deprimiendo a esta gente y los está lanzando a unos estados de ánimo. Aquí no hay ventanas, aquí no hay luz, aquí hay unos pabellones internos que son demasiado deprimentes, aquí hay una cantidad de situaciones para ellos que son terribles, y yo creo que es la arquitectura. A mí me pareció fascinante porque en efecto se fueron dando cuenta que ese era el meollo de todo el problema. Bueno, si la arquitectura, como dice Keiko, funciona de esa manera, si la arquitectura es tan fuerte, tan contundente, que no es un escenario como lo confunde mucha gente, sino es un personaje que va prácticamente ejerciendo una zona psíquica, si es una fuerza, una especie de conjunción de vectores que determina a los personajes, ¿no? Si un edificio puede hacer que una cantidad de jóvenes se suiciden, aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando Keiko iba diseñando, creaba una atmósfera psíquica y yo tenía que cambiar los discursos. ¿Por qué? Porque esos discursos no se corresponden con la influencia de los diseños. Entonces, eso es lo que a mí me parece fascinante y es lo que me parece maravilloso. Nosotros estamos creando universos hacia adelante y nuestro enorme problema es que todos los disturbios que estamos viendo en Estados Unidos y ya en el mundo en general, porque apareció en Londres y en otras ciudades, de alguna manera definen lo que está en Caópolis, y esa es nuestra enorme sorpresa, que todo se va relacionando misteriosamente y casi que Caópolis parece un arquetipo muy bien pensado del advenimiento de un mundo que está por venir, que ya está llegando, porque ese es nuestro problema, la aceleración de lo real. Yo quería anotar un punto, y es que ahora que estamos hablando de la relación de arquitectura-guión, pasa también un proceso inverso. Por ejemplo, nosotros en la universidad nos enseñaron una nueva manera de diseñar los espacios, y no era a partir de programas arquitectónicos, o sea, programas funcionales de esta zona social, servicios, zona pública,
sino que ahora los nuevos arquitectos deconstructivistas diseñan a partir de guiones. Entonces, por ejemplo, la escuela de los deconstructivistas, Peter Eisman y todos, ellos, su idea generadora parte a partir de un guión literario. Es decir, entonces eso te cambia todo el chip porque si uno va a diseñar una casa, uno no empieza, voy a tener 5 cuartos, un baño, no. Uno escribe una historia de una persona entrando a una casa. Qué es lo que ve, cuáles son sus sensaciones, por dónde sale el sol, dónde está el viento, y identifica todo uno los determinantes de otra manera. Entonces, esto a uno le vuela en la cabeza porque es empezar a diseñar a partir de estados de ánimo o de percepciones más que de programas funcionales. Entonces, eso es muy interesante porque de igual manera pienso que el proceso inverso también se puede dar, y es que como los guiones también empiezas a ser afectados por el diseño arquitectónico. Entonces yo creo que las dos cosas establecen este diálogo de las dos maneras, y yo creo que esa es la fuerza que tienen estos cómics. Otro cómic importante, y me imagino que es un referente para ustedes, es el From Hell de Alan Moore. No sé si lo conozcan, pero usa el Londres victoriano, se va al 1888, en la época de Jack el Destripador, y hace muy claro, es una especie de recorrido simbólico. O sea, la lectura es: el poder mata. Jack el Destripador es el doctor de la reina Victoria y mata a estas mujeres para callar un secreto de Estado, que el príncipe tiene un bebé con. Pero el asesino resulta que hace un ritual en torno a la ciudad, la convierte en un teatro y dibuja un pentáculo. En fin, hay toda una lectura simbólica de la ciudad que le da una potencia. Además permite hablar de la monarquía, de la masonería, de todas esas estructuras de poder, pero con un trasfondo simbólico muy fuerte. Hablaste de la simbología del poder en la parte alta de la ciudad. No sé, otra vez regresando, me interesa de veras mucho entender cómo fue el proceso de Mario. Imaginaba guiones, situaciones, personajes, y ustedes los traducían en una forma concreta, que además la llaman cinematográfica, porque ya vi que tienen modelos tridimensionales y pueden mover el punto de vista y ubicar a los personajes. O sea, no es un trabajo tradicional de cómic, es un trabajo que se parece más a la animación o a la cinematografía, pero el trasfondo de todo esto es la historia, ¿no? Todo esto está al servicio de una historia. Entonces, lo que quiero entender, y creo que lo que le interesa a mucha de la gente que a lo mejor no es fanática de cómic, pero sí de las historias de Mario, es entender cómo esta historia ha ido evolucionando, cómo se ha ido escribiendo y cómo ha ido cambiando. Claro, no, es que From Hell, fíjate bien, que al hacer una referencia a esa Londres en particular, se refiere al eje de la crisis de la revolución industrial, ¿no? Uno mira esa Londres del siglo XIX, en 1886, si no recuerdo mal, es la publicación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson. Stevenson publica esa novela, que es casi que la manifestación más fuerte que hay sobre el inconsciente, sobre el surgimiento del inconsciente, ¿no? Freud amaba ese libro como amaba los cuentos de Poe, precisamente porque veía de manera clara lo que él estaba definiendo, y se va a Stevenson, se larga, abandona Londres, abandona Europa, termina en las islas de los mares del sur perdido, extraviado, del miedo casi, del terror que le genera escribir esa novela. 3 años después, porque creo que Jack el Destripador es de 1889, a los 3 años es como si el personaje de Stevenson hubiera salido de la novela y hubiera empezado a matar en los suburbios de Londres prostitutas. Es decir, 3 años después aparece Mr. Hyde en las calles de Londres. Y lo que es curioso es que Scotland Yard tuvo serios problemas para poder diferenciar cuáles eran las víctimas canónicas y cuáles eran las víctimas de los imitadores. Porque lo que no se comenta casi nunca en los artículos es la cantidad de asesinatos de prostitutas, de imitadores de Jack, que surgieron en esos mismos meses y en esos mismos años. Entonces,
uno dice, pero ¿qué es lo que se está preparando acá? ¿No? Todos los artistas del siglo XIX gritan, aúllan prácticamente la llegada de un horror que se cumple, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la idea del progreso no es verdad. Hay una limaña inmunda, hay un ser oscuro, asqueroso y siniestro dentro del hombre del que no queremos hablar. Y ese es el ser que se va a tomar el futuro distópico, ¿no? Ese es el ser después de 1984, ese Mr. Hyde lo veremos después en la isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, haciendo unos experimentos macabros. Ese Mr. Hyde es el que va a ir creando de alguna manera la visión jerárquica, excluyente, antidemocrática y dictatorial, ¿no? de lo que son las distopías literarias de todo el siglo XX. Incluso Bradbury alcanza a verlo uno cuando habla de la gran conflagración o en Fahrenheit 451. Entonces, estás dando en el blanco porque cuando uno habla del gótico, uno habla de un gótico particular que también es el gótico inglés. Pero entonces nosotros lo que hemos hecho es pensar en ese Mr. Hyde salido hacia el territorio de la anticipación prácticamente de una ciencia ficción entrópica, tercermundista, ¿no? Post gran catástrofe, como dice Bradbury. Pero para mí lo fantástico y lo maravilloso de trabajar en equipo es que yo tengo que ir modificando el texto y la creación literaria y de personajes a partir de los contextos, los diseños y las ideas de Keiko, Heidi y los otros del equipo. Y eso para mí es extraordinario. Keiko tenía una novela anterior a Satanás que se llama El taxista llama 2 veces, y fue ahí donde yo descubrí que podía trabajar con alguien que tenía esa visión de ciudad tan particular y tan extraña. Luego descubrí que era arquitecto y que Heidi también era arquitecta, y que de ahí venía esa visión como tan lúcida que ellos tienen sobre su trabajo. Me dio mucho gusto ver, antes de que empezara esta charla, vi un video de ustedes anunciando que retoman el blog del proyecto Frankenstein, donde están pasando información de todo este proceso, que lo que le querías decir es que a mí me encanta que hagan eso, y creo que a la postre documentar todo el proceso con todas estas tecnologías, haciéndolo digital, compartiéndolo, recibiendo comentarios, retroalimentándose con lo que la gente reacciona y dice, pues va a enriquecer muchísimo el proyecto, y puede que sea tan importante. Otra vez el compañero de From Hell de Alan Moore, no sé si lo has leído, pero es tan fascinante como el propio cómic, porque es un proceso de 10 años, y por lo visto ustedes están embarcados en un proyecto que va a durar muchos años. Entonces documentar el proceso, que bueno, que ya lo están haciendo, es súper importante, ¿no? Sí, ahí pues está, por ejemplo, el libro del proceso de Maus, MetaMaus, que es otro libro, y es todo el proceso un proyecto que duró casi 10 años, y la recopilación de todo eso es muy interesante. Es que a veces los procesos resultan más interesantes que los resultados. Y nosotros, que es muy potente, y es que como nosotros vamos evolucionando en la medida que el trabajo nos lo va permitiendo, entonces estamos constantemente experimentando, especulando, y esas reuniones con Mario, yo creo que Mario debe tener de versiones de guiones por lo menos 10, porque cada semana vamos avanzando y se nos van ocurriendo nuevas cosas. Mario hace cambios, eso nos repercute a nosotros y viceversa. Entonces, es muy interesante porque sabemos hacia dónde vamos, pero los detalles no los sabemos exactamente. Entonces, el proceso es muchísimo más interesante y el proyecto va creciendo. Y ahora que estamos haciendo la segunda parte y la tercera parte de Chaopolis, yo veo que el universo se nos va haciendo muchísimo más monumental de lo que teníamos previsto en un principio. Entonces, es un entusiasmo enorme, y creo que nos metimos justo en el espacio que queríamos. Y es curioso porque la gente cree que nosotros empezamos a construir todo esto porque queremos hacer una película. Y no,
nuestro objetivo es hacer cómics, no es que estemos haciendo todas estas escenografías, no, es para llegar a hacer los cómics, que es lo que queremos hacer. Ahora, tenemos toda esta información subsidiaria, pero no es el objetivo. Como dice Mario, como siempre se ha considerado que los cómics dentro de la literatura son como un género menor, nunca se ha considerado como obras literarias del mismo nivel. Entonces, también todavía existe un poco este estigma del cómic como claro, ¿no? Estos están haciendo cómic mientras hacen cine. No. Uno cuando abre el libro de Chaopolis, lo primero que uno va a ver va a ser un mapa de toda la ciudad, un mapa 3D. Tenemos un mapa en 3 dimensiones, tenemos un corte longitudinal, tenemos un plano y todo detallando cada uno de los espacios. Esto con el propósito de que los lectores puedan casi que sumergirse en la ciudad y poder identificar cada uno de los espacios donde van a suceder las historias. Y luego aparece esta introducción de Mario en la cual ya como que describe el universo en el cual las personas van a leer las historias. O sea, hay una gran introducción mucho antes de ver la primera viñeta. Entonces, creo que esto hace parte todo de lo que significa esta construcción de todo este universo. ¿Y el libro ya está en librerías? ¿Chaopolis ya se puede comprar? Porque vi fotos en la imprenta, no me queda claro si ya está físicamente, ya lo tienen, existe. Estamos en imprenta, José. Entramos a imprenta justamente hace unos días. Yo creo que debe estar saliendo de imprenta, viene en tapa dura, entonces se van a demorar un poquito más en la encuadernación y yo creo que estamos saliendo a librerías en 1 o 2 semanas y los cómics, los 2 siguientes cómics, el 3 y el 4 también. Mientras hablábamos, me fui a la biblioteca. Ahí lo tienes. Y traje From Hell porque hay una iglesia acá que me parece que hay una relación con Satanás, que es la iglesia de Hawksmoor. No sé si ven ahí ese dibujo. Sí. Con el obelisco. Exacto, Keiko tiene una iglesia, 2 iglesias, tanto la iglesia de Lourdes como la iglesia del barrio Egipto en Bogotá, en Satanás, cuyo diseño es muy parecido. Hay un puente y hay unas imágenes de From Hell que de alguna manera en el blanco y negro de Satanás también se nota mucho. Yo creo que la relación es muy evidente, sí. Ahora, nosotros salimos con la novela gráfica en la mitad de este contexto mundial tan raro y tan extraño, y el gran problema que tenemos es que en los cómics ya teníamos una pandemia. Nosotros teníamos personajes con tapabocas en uno de los cuentos y en los 2 que vienen son justamente sobre una pandemia y ese es nuestro problema. Nuestro problema es la aceleración de lo real. Cuando estamos creando, nosotros estamos en la anticipación y estamos configurando los universos, pero cuando publicamos es posible que estemos en el realismo de nuevo, porque lo real se ha acelerado tanto que la gente va a creer que nos inspiramos en la pandemia o la gente va a creer que nos inspiramos en el caos generalizado de las últimas semanas. Y no es así. Los guiones están registrados hace 1 año y medio en derechos de autor aquí en Bogotá. Luego yo podría mostrar el registro y ver que no es cierto, que sí nos anticipamos. Pero esa velocidad de lo real es lo que no calculamos, pero era imposible calcularlo y lo que no podemos controlar y es nuestro mayor problema en este momento. Y acertar seguramente no te debe poner muy contento. Hubieras querido equivocarte, ¿no? Que equivocarme, exactamente. Fueran equivocadas, ¿no? Exactamente. Hubiera sido mejor equivocarse, exactamente. Pues que, de veras, qué fascinante proyecto. Llevamos casi 1 hora y media hablando y siento que apenas estamos horadando la punta del iceberg, pero yo creo que por el momento tengo suficiente material para editar una buena charla. Y sí que me gustaría seguir hablando con ustedes, dejar que avance el proyecto y seguirlo. Yo también ser parte de este esfuerzo por difundirlo y documentarlo, porque claramente es un proyecto que va a seguir cambiando y creciendo.
Claro, para mí es un enorme placer y un gusto. Cuando tuve el blog Proyecto Frankenstein, escribí un texto sobre la brigada para leer en libertad. He estado muchas veces en México y me parece muy importante tener este tipo de, digamos, claridad mental en lo que significa el derecho a la lectura y a la escritura como bases inamovibles de la democracia participativa, ¿no? No hay democracia si no existe el derecho a leer y a escribir. De hecho, en las dictaduras el primer derecho que coarta es el derecho a la libre expresión, y por algo lo hace, porque tiene miedo, porque tiene terror de lo que los ciudadanos puedan enunciar. En este caso, leer y escribir son derechos fundamentales y deberían estar casi que constituidos en los derechos humanos, deberían estar incluidos dentro de los derechos humanos. Y yo creo que fundaciones, instituciones, grupos de resistencia civil a través de la lectura y la escritura es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos confrontaciones militares, nosotros necesitamos es resistencia pacífica. No hay que comprar armas, ni hay que hacer guerrillas, hay que pensar y hay que leer más. Y es la manera como podemos ir exigiendo que esos derechos se cumplan. Tengo una profunda admiración por lo que significa la brigada. He soñado muchas veces con que la brigada se extendiera y proliferara en toda América Latina, que hubiera una brigada para leer en Colombia, en Uruguay, en Brasil, y que lográramos internacionalizar esa visión. Pero bueno, creo que por ahora que ustedes cumplan 10 años es más que meritorio y casi que heroico, ¿no? Son pequeños héroes anónimos que funcionan al interior de una sociedad como las nuestras. Sí, bueno, un saludo a la brigada de acá a Colombia. Yo espero que conozcan este proyecto, que nos comunica, porque estamos enlazados. Estas historias nos identifican a ambos países, y que estemos en mucho más contacto. Sí, sobre todo agradecer esta invitación que nos hicieron y saber que nosotros siempre estaremos pendientes de apoyarlos y lo que necesiten. Tanto nos gusta recibir información de ustedes como nosotros entregarles la información que tenemos de los proyectos que tenemos andando. Felicitarlos por estos 10 años y que sigan adelante. No, y sobre todo quiero decirles que la Brigada para Leer en Libertad, ya tengo acento, ¿ves? O sea, te escuché un minuto y ya se me pegó tu acento. Es impresionante. Yo creo que tengo gen colombiano en algún lado. Bueno, la Brigada para Leer en Libertad les quiere hacer un regalo. Se nos ocurrió que en medio de esta pandemia de pronto era, pues, lo que hace la Brigada, regalar libros. Llevamos miles de libros regalados, salimos a las calles, pero pues de pronto pues nos quitaron la opción de salir a la calle y regalar libros. Así que se nos ocurrió imprimir unas hojas con un código QR, el cual tú puedes imprimir en tu casa, o sea, se los mandamos ahorita, tú lo imprimes para que lo puedan ver tus vecinos, lo puedas llevar cuando vas a hacer las compras, pegarlo en algún lado y la gente con el teléfono pueda descargar. Ese código QR te lleva a nuestra página de la brigada, en la cual en este momento tenemos 211 títulos para descargar gratis. Pues prácticamente le estamos regalando una biblioteca. Muy bien. Una biblioteca. Compartan el código con todos sus contactos. La verdad es que queremos que llegue a todos lados. Y si lo pegan en alguno, si lo imprimen y lo pegan en algún lado, mándenos la foto, porque estamos haciendo una galería de lugares donde ya está este regalo de la brigada. Entonces, nada, quedamos en contacto. Abrazos, besos. Chao, chicos. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Ya les mando el vínculo cuando ya esté en línea esto. Listo, José. Chao.